a estar con nuestro abogado, el doctor Leonardo Ramírez, y vamos a estar resaltando unos aspectos. Esta parte de la resolución no es cualquier resolución, es un reglamento técnico que casi en muchos aspectos lo acerca a uno, ¿no? Aparte de decir el qué, lo acerca el cómo en algunos aspectos. Entonces eso es muy importante porque se vuelve una Biblia, se vuelve una guía que si la seguimos revisando nos da elementos. Y lo más importante es que si lo complementamos, pues sirve para la gestión de riesgo. Y mira lo que pasa acá. El nombre de la resolución es bueno recordarlo, porque se han creado a veces mitos o algunos descuidos, no solamente en el cumplimiento normativo, gestión administrativa, sino en la efectividad de la gestión del riesgo y por eso a veces la ausencia de eficaces controles. Y vea el título del reglamento para repasarlo. Reglamento de seguridad para protección contra caídas del trabajo en altura. Casi hay una coma. ¿Qué significa? Esta pequeña frase significa que si la persona que va a recibir al contratista, al trabajador, al visitante pregunta, ¿va a hacer trabajo en alturas? Levanta mucho la mano. Pero si pregunta es, ¿será que va a tener riesgo de caídas? El 1.49 le sirve. Entonces, ese tema del 1.50 y toda esa parte nos ha llevado en algunos estamentos, en algunos años, a que lo vimos mucho hacia el trabajo en altura y no al riesgo de caída. Y entonces vienen algunas reflexiones. ¿Será que una caída a 1.49 o menos de las investigaciones, los que han tenido la oportunidad de conocer accidentes, ¿será que se han presentado accidentes de alta severidad? ¿Será que una caída a 1.49 también será reconocida por la ARL? Entonces, eso nos lleva que el cuidado de las caídas es de manera integral. Sí, mi doctor Leonardo. Sí, hay que resaltar algo. Primero, la obligatoriedad de la norma, ¿sí? O sea, es vinculante y es obligatoria. Efectivamente, estamos hablando de un qué, y cada empresa adecúa toda su estructura a un cómo. En el escenario en el que estamos, en este ambiente de coordinadores de trabajo en altura, y siempre trato de darles el mismo consejo, al igual que a los empresarios, digamos, a toda la organización. Esa interpretación de la norma, esa interpretación del reglamento, siempre recomiendo, por ser tarea de alto riesgo, que se haga de una forma conservadora, es decir, una forma garantista. O sea, donde yo tenga dudas en la norma, yo me tengo que ir al escenario más seguro, así sea el escenario más riguroso. Eso es lo que quiero resaltar. Y frente a la altura, ¿qué les puedo decir? Adelantándome un poco al tema de la responsabilidad, es que un trabajador, entonces en este caso un empleador, frente a una responsabilidad por un accidente de trabajo, pues el hecho de que de pronto, entre comillas, no me aplique este reglamento porque estaba a menos de 1.49, no significa que no se pueda hacer un análisis de responsabilidad y que pueda existir una consecuencia jurídica. Muy bien, mi doctor. Bueno, otro elemento que queremos apalancar para todos los eventos que se vienen es que se observa, señor coordinador, colega, por favor, empezar a reflexionar y analizar dentro de nuestro sistema de gestión, donde hace parte el programa de prevención y protección contra caídas, muy suavecito en alturas. Es la caída de objetos. La caída de objetos sorprende, sigue sorprendiendo, pega una sola vez, pero la caída de objetos y materiales, dependiendo del sector, puede ser muy significativo. Y no es solo preocuparse por el diseño de la parte documental, donde el programa está prácticamente enfocado, sigue estando enfocado en algunos casos todavía, es a la caída de personas. Y está un poco abandonado la caída de objetos. Y no podemos olvidarnos de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. No es solamente un tema donde todos hacemos un tema administrativo, sino esa parte. Entonces, esas son algunas primicias con las que nos vamos a ir desenvolviendo y caemos en la nota. ¿Será que el coordinador de altura es la autoridad o líder máximo en protección contra caídas al interior de la empresa? ¿Será que nuestro reglamento da suficientes luces para que ese reconocimiento sea así? ¿Será que es cuestión del tipo de sector, el tipo de empresa o el ámbito? Y desde el origen de la formación de estos coordinadores, ¿cómo se ha vendido, cómo se ha planteado ese liderazgo?
Si no los empoderamos y reconocemos su liderazgo, pues ¿cómo vamos a desarrollar a su máximo nivel la motivación para tener líderes que jalonen un tema que todavía sorprende y para procesos, para actividades, así sea en medio de pandemia, tenemos que no bajar la guardia en esas tareas de alto riesgo? Entonces nos vamos a la 1409 y traído de manera expresa encontramos un parágrafo de la 1409 donde nos indica esta parte. Entonces, dentro de ese diseño, esos programas de protección contra caídas, ese sistema de gestión con esos procedimientos de adquisición y compras, cómo se ha venido interpretando y se ha venido interiorizando en la cultura organizacional la selección, que hasta dónde me lleva que la selección de esas medidas de prevención, y si nos volvemos un poquito al curso de coordinador de alturas, cuando teníamos el tiempo para, como entrenadores, formar coordinadores especialmente a alturas, tendremos el tiempo, y en todo lo estamos aplicando, que esas medidas de prevención como la capacitación, esas medidas de protección como las líneas de vía, incluso el arnés, son avaladas por escrito por el coordinador y qué esencia trae eso. Y cuando tiene dudas, para eso está la persona calificada. Hoy trajimos 2 personas calificadas y todo el apoyo que puede estar dando las personas competentes de esos fabricantes o proveedores especializados. Sí, señor. ¿Qué es lo que sucede? Y si, digamos, ustedes que son coordinadores, muchos coordinadores que nos acompañan el día de hoy, si hacen un barrido, un recorrido solo por la norma, encuentran de que las obligaciones del coordinador están, por decirlo de esta forma, por todo lado, para hacer un excelente y, digamos, un eficaz, perdón, no excelente, un eficaz diseño del programa, ¿sí? Básicamente es eso. Perfecto. Muy bien, mi doctor. Entonces, continuando con esos preceptos, algunos, ¿no? Porque pues esto está en los parágrafos y hay 4 parágrafos que son el corazón de la norma, donde esos 4 parágrafos nos ha permitido rediseñar mucho la estrategia en protección contra caídas de manera integral. Entonces es importante que todos nosotros como coordinadores de alturas, entrenadores, personas calificadas que les trajimos acá 2 hoy, el otro sábado vamos a hacer rotación y traemos otras personas calificadas en otra disciplina como son sistemas colectivos. Entonces el recurso está ahí y tenemos que trabajar en equipo, sin pisarse la manguera, no por un tema solo normativo. Lo que pasa es que es muy sano que el tema de ingeniería se empiece a visualizar más y entre en la parte de diseño y planificación. Y esto pues lo habla el 1072, ¿no? El 1072 habla de eso, la 312 habla de término diseño. Entonces el diseño es muy al como de cada contexto. Hay otro elemento que es otro texto de la norma, de la 1409, que inspecciona los sistemas de acceso. Y ahí traemos un experto en sistemas de acceso. Hay tiempo para hablar un poquito de andamio. Entonces no se esperan y vamos a hablar unos temas importantes desde la ingeniería, el tema de los andamios. Y mi doctor Leonardo, pues aquí ya para cerrar en estos 5 minutos que nos quedan, entonces pues decir aquí, para adentrarnos en el tema de responsabilidad, recordar, estimados coordinadores y líderes de seguridad sobre el trabajo, asesores externos y actores del sistema, que este reglamento, que es uno de los más poderosos, pues que ahora con la 491 ya, la 491 pues como que viene marcando más la pauta, la de espacios confinados, pero esta es una esencia, la 1409, y nos dice que antepongamos en el programa de protección contra caída las medidas de prevención antes que las de protección, y eso es muy importante, poder tener evidencias de esa política y de esa decisión gerencial, que de verdad estamos anteponiendo las medidas de prevención antes que las de protección. Perfecto. En ese sentido, digamos como para coadyuvar, por decirlo de esta forma, es también relevante el tema de la jerarquía de los controles. El rol parte desde la planeación y llega y va bajando hasta el tema netamente operativo. Entonces, es como ese empoderamiento de que el rol del coordinador de trabajo en alturas debe estar en la mesa, ¿sí? Y debe estar conocido por el gerente, por la alta dirección. Perfecto, mi doctor. Continuamos con los temas de responsabilidad. Ok. Bueno,
ya entro, digamos, como es en mi nicho, por decirlo de esta forma, y mi nicho es el tema de la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad como tal se puede mirar desde dos aspectos, desde dos facetas. Está la responsabilidad vista como la obligación, ¿sí? Entonces, si uno va a mirar esa 1409, pues allá encontramos todas y cada una de las obligaciones de manera del qué, ¿sí? Entonces, jurídicamente y cuando estamos hablando procesalmente, la responsabilidad, cuando declaran la responsabilidad, por ejemplo, en un accidente de trabajo, es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de esas obligaciones. Y cuando estamos ya en el escenario de un accidente de trabajo, por trabajo en alturas, ¿qué análisis se debe hacer? Entonces, se hace un análisis de circunstancias de modo, tiempo y lugar, o sea, dentro de qué circunstancias se dio origen o se produce ese accidente de trabajo en alturas, y entonces se empiezan a analizar cada uno de los factores causales de ese accidente y empieza uno a compararlos con la norma, es decir, primeramente con la 1409. ¿Y qué sucede? Aquí está resaltado en la diapositiva: responsabilidad es la fuente de obligaciones generadas por los hechos o las omisiones de las personas que causan un perjuicio o un daño a otra persona o personas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas omisiones? Pues las omisiones es el incumplimiento de las obligaciones. ¿Y dónde están las obligaciones? En esa 1409. ¿Y cuál sería la consecuencia jurídica de eso? Entonces, eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, esa, esa diapositiva radica en lo que tiene que ver con el daño, la conducta, la relación causal y finalmente en qué repercute en un resarcimiento de perjuicios. Estamos hablando de una de las clases de responsabilidad. Ya en la siguiente diapositiva ya nosotros encontramos un contexto, ¿sí?, general. En la siguiente diapositiva ya encontramos el contexto general de lo que es la responsabilidad. Aquí estamos dentro de lo que es un contrato de trabajo. O sea, aquí me estoy adelantando. Accidente de trabajo le ocurre también, por ejemplo, a un empleado público. Accidente, y entonces ese empleado público no tiene un contrato de trabajo, sino tiene una relación legal y reglamentaria. Accidente de trabajo le puede ocurrir también a un trabajador independiente. ¿Tiene contrato de trabajo? No, él tiene un contrato civil. Aquí, en este contexto y en el que lo vemos en esta diapositiva, y llamemos que es el común denominador que se presenta en la empresa, es que el que me realiza trabajo en alturas, en un gran porcentaje, está regido bajo una modalidad de contrato de trabajo, es decir, que está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo. Por todos esos incumplimientos de pronto de ese rol del coordinador son los que puede dar origen a la responsabilidad. ¿Sí? Mi doctor, estoy hablando de ese tema del coordinador. Entonces, damos paso a hablar, a escuchar a uno de esos coordinadores con todo este contexto que usted pues, nos da de una manera pues muy resumida, porque son algunos componentes, entendemos. Entonces, muchas gracias por ese enfoque, y pues vamos a tener muchos otros espacios para poder pues seguir ampliando. Entonces, pasamos a este espacio donde nos acompañará nuestra profe Elizabeth Robles y Deyanira, una de nuestras invitadas. Habían más invitadas, más invitados, pero pues aquí pues nos pudimos conectar con Deyanira finalmente. Entonces, este espacio, este bloque, antes de pasar a los momentos técnicos, entonces tenemos acá a Deyanira que nos va a colaborar con el tema de contar una anécdota de experiencia exitosa aprendida que sirva de la reflexión al resto de coordinadores de altura. Entonces, profe Elizabeth, muy buenos días. Carlitos, muy buenos días para todos. Le quiero felicitar en primera instancia porque es uno de los eventos y es el primero para los coordinadores de alturas, y la relevancia que tiene un coordinador de alturas es altísima. Desde los procesos de formación, yo solamente quiero decirle a los coordinadores de alturas la palabra liderazgo. Esta palabra liderazgo, y como ya lo han dicho
el doctor Leonardo también lo dijo, tenemos que tener un liderazgo y ese liderazgo es el trabajo en equipo. Cuando no tenemos el alcance con el coordinador en cuanto a los temas técnicos de alturas, para eso nos hablan de persona calificada. Y ahí está el saber trabajar en equipo de trabajo. Entonces, la invitación, ¿cuál es para seguir adelante con este tema y fortalecernos como coordinadores de altura? Porque el coordinador de alturas es el que va a llevar a la realidad toda esa reglamentación que tenemos escrita. Y es el que va a acercar a las empresas la responsabilidad que debemos tener en trabajos en altura. Y es que se sigan capacitando. No se queden con el curso de 80 horas, por favor. Síganse capacitando en sus sistemas internos, en toda la actividad donde usted se mueve. Busque las medidas preventivas, las medidas colectivas de prevención. No lleguen solamente al trabajador, lleguen hacia esos sistemas donde estos espacios precisamente nos van a poder ayudar a fortalecerle a ustedes los conocimientos para aportar a una verdadera intervención objetiva como coordinadores de altura. La invitación es esa, no se queden con el curso, sigan fortaleciéndose por favor con sus conocimientos para el desempeño de esta operatividad. Tenemos a Yanira Yasno, coordinadora de altura. Yo creo que entonces es bueno, Yanira, de pronto que nos des a conocer un poquito cuál ha sido tu función, cuál ha sido tu experiencia como coordinadora de altura. Yanira, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este encuentro tan importante. También quería agradecer al ingeniero Carlos Vidal por visibilizar un poco la labor de nosotros como coordinadores, ya que últimamente se ha visto como muy relegada a cumplir un simple requisito normativo. Bueno, básicamente pues yo he tenido experiencia, digamos, en dos sectores. He sido coordinadora de trabajo en alturas en unas empresas muy importantes y también he estado desde la parte de asesora como ARLs. Y desde las experiencias más importantes que yo he vivido en mi tiempo como rol de coordinadora fue la reducción de un 80% en una de las empresas donde se implementó el programa de trabajo contra de caída contra alturas, perdón, pero básicamente el éxito de esto consistió en el empoderamiento que se hizo con el personal, no solamente con los trabajadores, sino con el empleador. La toma de conciencia, que se tomara conciencia realmente de lo que se estaba haciendo. No estamos cumpliendo solamente un requisito, sino que realmente lo que íbamos a hacer era muy importante. Entonces empezó todo el tema de capacitación, todo el tema de revisar los diferentes procedimientos, las diferentes inspecciones a los sitios de trabajo, que no se viera la tarea como muchas veces y desafortunadamente algunas personas, no voy a decir que todos, toman como el rol de coordinador como la parte administrativa, como el que hace los formatos, el que está en la oficina, y no van a campo. ¿Sí? Relegamos esa función a 2 o 3 a los ayudantes de seguridad, pero no nos empoderamos del rol, ¿sí? No nos empoderamos de la responsabilidad que tenemos. Entonces, en el momento que se hizo ese seguimiento muy detallado a la obra como tal, a los trabajadores como tal, se empezó a notar el cambio. Los trabajadores empezaron a sentir que nosotros como coordinadores éramos los amigos de ellos, porque ese es el otro inconveniente, ¿no? Que vemos muchas veces y entramos como en un conflicto con el trabajador porque nos ven como la persona que les está obligando a hacer algo que ellos no quieren y no nos ven como la persona que les estamos acompañando, les estamos invitando que hagan una labor de manera segura para que eviten pues accidentes de trabajo o situaciones que lamentar. Entonces básicamente fue eso, fue la toma de conciencia que se hizo con el trabajador, la toma de conciencia con el empleador para que obviamente pues es el que pone los recursos, porque si no hay el recurso, pues por más de que uno quiera hacer las cosas bien hechas es muy, muy difícil. Entonces básicamente fue eso, el empoderamiento que se hizo desde la parte de liderazgo que dice la doctora Elizabeth, que tenemos, y ese liderazgo de nosotros como coordinadores consiste en eso, precisamente en hacerle entender al empleador la importancia de lo que estamos haciendo, que no es simplemente el cumplimiento de un requisito, sino los beneficios que va a tener como empresa a la hora de que no se presenten accidentes. Ya sabemos el costo tan inmenso que hay detrás de un accidente, ¿no? Esos son costos directos, indirectos, y los indirectos muchas veces son el doble o el triple de los directos.
Muy Entonces, bien. básicamente fue como eso, ese empoderamiento, se logró ese resultado de bajar la accidentalidad en un 80%. Y eso fue como de las experiencias más bonitas que he tenido yo en este momento. Entonces, Excelente. la invitación es a que se hagan unas buenas inspecciones, que se haga una buena capacitación, un buen empoderamiento del cargo como tal, del rol que tenemos como coordinadores. Excelente, Yanira. Bueno, muchas gracias. Una buena representación. Sabemos que este es el primer encuentro. Van a haber otras oportunidades, no solo para posterior, sino al final. Prepárense esos coordinadores de alturas que deben ayudarnos entre todos, como lo está viniendo de Yanira, que vino aquí con la profe Elizabeth a plantar un punto de vista, a contar una anécdota, una experiencia. Entonces, muchas gracias. Debemos empezar a hilar más delgadito cuál es ese que nos puede poner un accidente de alta severidad y lo que está pasando en la pandemia, ¿no? El COVID es en parte, pues se vuelve muy frecuente el tema del contagio, pero el tema de que sea contundente contra algún compatriota, pues está el factor sorpresa o es en parte una ruleta rusa. Entonces no podemos jugar a la ruleta rusa con estos riesgos prioritarios, tenemos que ir seguros en este tema. Entonces, pues muchas gracias a ustedes dos por la participación. Entonces, aquí entonces vamos a anunciar al público que nos acompaña ante todo, que al final de la actividad, de manera opcional, vamos a tener un espacio final de cierre, donde aproximadamente 5 personas o entre 3 y 5 personas podrán subir acá a la sala. Más adelante se va a mostrar pues, el número de WhatsApp para subir a la sala, pero vayan preparando estas dos preguntas. Una de estas dos preguntas, preparando cámara y micrófono para que suban aquí en la sala y de manera corta, en 2 minutos, 2-3 minutos, planteen un punto de vista o nos cuenten algo que ayude a gestionar el conocimiento, para que no nos coja de sorpresa. Es simple, él llega y hace y va y firma un permiso de trabajo y uno no se da cuenta que hay una cantidad de condiciones intrínsecas. Miren, se los digo es porque en este momento, a 20, 30 metros de mi ventana, justamente tuve que llamarle la atención al interventor el día de ayer, a 20 metros de mi ventana están desarrollando unos trabajos en altura y él me decía, no, ahí hay un coordinador y hay permiso de trabajo y todo. Yo le dije, mire, están incumpliendo esto y le detallé la resolución en que estaban incumpliendo y sin embargo había alguien que ha firmado diciendo que eso estaba seguro. Entonces, un coordinador no es una persona que se limita a las 30 y pico de cosas que nos compartió Marco ahí en el chat, sino que es una persona que debe entender un marco de regulación. No es solamente la resolución colombiana, usted no puede mirar la resolución colombiana sola, la de mirar en un contexto de la regulación nacional, de la regulación internacional. Ahí le resalto algunas. ¿Y por qué dice NXXX? Porque realmente son muchas las que aplican a protección contra caídas y no las quería llenar ahí en la tabla. Y una regulación técnica, que es lo que se refiere a temas de estructuras. Entonces ahí hay normas de torres, de tanques, de estructuras, etcétera. Eso, si me regalas la siguiente, Carlos. Y miren aquí, alguien me dijo hace unos días, una persona de HSE, hablamos sobre los procesos de capacitación. Esta es como se debería ver una pirámide de gestión de protección contra caídas dentro de una organización. Y estos son los roles mínimos, estos son los roles que dice la ley. Persona autorizada, ayudante de seguridad, coordinador y persona calificada, tomando esas decisiones de las cosas que no están certificadas. Pues seguramente su preocupación no va a ser la ingeniería o la persona calificada detrás de esto. Pero ¿cuántos muertos estamos poniendo al año por el desprecio profundo o la falta de reconocimiento de los roles de la resolución? Aquí algo típico de la construcción. Entonces, muy bien, la persona anclado, arnés, permiso de trabajo, el coordinador fue y validó y él se conecta. Hay una varillita, esa varillita, para los que han trabajado en el sector construcción, es una varillita de 1/4. Esa varillita, cualquiera de ustedes es capaz de doblarla con la mano. Sin embargo, detrás de eso hay un permiso firmado por un coordinador. Regalas la siguiente, Carlos. Ahora, la pregunta es, bueno, a ver, Humberto, entonces, ¿cuál es el discurso? ¿Cómo es que nos va a ayudar la ingeniería? Entonces, miremos algunos ejemplos rápidamente. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿listo? De personas haciendo uso de, entre comillas, sistemas de acceso para hacer algunos trabajos, ¿listo? Eso es como lo llamamos en Colombia, ser recursivos. En Colombia somos muy recursivos. Es que el trabajador colombiano no se vara, es que el coordinador es
una persona que definitivamente apoya a la organización. Pero veamos la respuesta de la ingeniería, porque realmente la ingeniería tiene respuestas para todo esto. Listo, regálame la siguiente, Carlos. Ahí está la respuesta, simplemente ahí está el papel de la ingeniería. Yo todavía estoy viendo lo mismo, Carlos. ¿Me regalas la siguiente? Perfecto, aquí más sistemas de acceso como respuesta. En la anterior foto veían un cargadero, realmente unas guayas mal dispuestas. Aquí tenemos distintos sistemas de acceso para trabajos. En este caso, pues sobre carrotanques. ¿Me regalas la siguiente, Carlos? Aquí más diseños de sistemas de acceso, miren, sobre grúas, listo, sobre isotanques, mucho. Entonces hay un costo aparente en la ingeniería. ¿Cuál es el costo aparente? Que usted va a tener que llevar a una persona que realmente sepa de sistemas de ingeniería, que lo asesore en su empresa. Va a tener que pagar por el diseño y seguramente por el tema de la construcción de ese sistema de ingeniería. Entonces el costo aparente es que cuesta mucho. Me sale más barato mandar a capacitar al trabajador, comprarle un arnés y una slinga, que es como se ha manejado la protección contra caídas. En Colombia la protección contra caídas se ha manejado con arnés, slinga y capacitación. Pero el costo real, cuando usted se pone a hacer un trabajo de largo plazo, y fíjense que aquí viene el liderazgo del coordinador, es saber manejar números básicos. Aquí esto es matemática de bachillerato, regálame la siguiente. Es que cuando usted hace un diferido de los costos, usted se da cuenta que la ingeniería le termina saliendo más barata. Entonces llegamos a este momento de reflexión con el ingeniero Pablo. Queda en sus manos, ingeniero Pablo. Bienvenido de regreso, ingeniero Pablo. Sí, ingeniero, prácticamente pues establecer que lo que dice el ingeniero, comparto mucho lo que dice el ingeniero Humberto, ¿sí? Hoy en día todos nosotros los que hacemos parte del gremio de la seguridad, ya creo que tenemos claro que solamente con capacitación no se pueden salvar vidas, ¿sí? Sabemos que parte importante en nuestra gestión, en nuestra planeación de cada uno de los trabajos, es tener esos puntos de vista claros al ejecutar en la parte industrial quiero decir construcción, eléctricos y demás, que podamos tener claro bien cómo realizar ese trabajo, ¿sí? Yo creo que ninguno de los coordinadores de trabajo seguro en alturas quisiera en algún momento verse enfrentado a una situación de emergencia como lo establece obviamente la 1409. Y creería yo que ese es un punto que todos los coordinadores deberíamos fortalecer, ya que en las formaciones que nosotros hemos podido tener, en las formaciones generales, no específicas, pues ese es un componente que tal vez no tiene una profundidad como se debe. Hay diferentes estándares, hay diferentes formas de realizar rescates y demás, pero principalmente para un coordinador, la planeación del trabajo, la planeación de la actividad, ¿sí? Debería ser el fuerte para evitar que lleguemos a ese punto, ¿sí? Por eso yo creo que como coordinador, como profesional en seguridad y salud en el trabajo, considero que es una parte fundamental de un procedimiento de trabajo seguro que tengamos claro, ¿no es cierto?, cuáles son los sistemas de acceso, cómo voy a hacer la extracción segura de esa persona, qué elementos necesito para poder realizar un rescate en una posible situación, y que obviamente el coordinador desde su rol pueda hacer esa gestión para que la empresa cumpla con esos requerimientos mínimos para que pueda dotar al profesional y que pueda en algún momento realizar esa actividad. Por ahí yo miraba un comentario de una persona que decía, es que somos toderos, es que no tenemos, a veces no nos dan los elementos necesarios, sí, pero la gestión hace parte del coordinador también, la gestión hace parte del coordinador. Y ese sería como la retroalimentación, y obviamente aquí hay grandes personas en este espacio que tienen mucho conocimiento en el tema, y sabemos que los puntos críticos que se puedan generar en este tema son ¿qué? Son falta de experiencia, falta de equipos, falta de idoneidad de las personas que trabajan y demás. Eso es a futuro, dentro de la planeación, lo que debemos ir fortaleciendo. Y las personas que son apasionadas con este tema, pues obviamente deben generar la autoformación, que es lo más importante, ingeniero Carlos.
Excelente. Ingeniero Pablo, muy bien por esa reflexión, la importancia de la prevención y pues que el rescate también debe estar ahí, que ahorita pues nos va a hacer el cierre especialmente con esos aspectos claves del tema de rescate en alturas, que tampoco puede faltar, especialmente en algunos sectores o algunos microescenarios de riesgo especial. Entonces venimos con el momento técnico, venimos con este momento técnico con el ingeniero Nelson Arias. Entonces, ingeniero Nelson, bienvenido, como decíamos. Ingeniero Nelson Arias, experto en todo lo que es sistemas de acceso y otra cantidad de líneas como ingeniero mecánico, persona calificada acorde a la disciplina, especialmente en sistemas de acceso y en la línea de no solamente andamios certificados, sino en los otros sistemas de acceso. Bienvenido, ingeniero Nelson, todo suyo y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, pues, por la invitación. Esperamos que estos espacios sean de crecimiento, que nos ayuden a ejercer un control eficaz del riesgo como tal. Entonces, como hay poco tiempo, entonces nos enfocaremos básicamente en la parte de andamios como sistema de acceso, pero lo que le digo a las personas y lo que Humberto pues, nos aclaraba muy ciertamente al principio. La prevención del riesgo empieza desde los sistemas de ingeniería, desde el diseño como tal. En estos momentos, por lo menos, yo soy especialista en estructuras en general, además de sistemas de acceso. He participado en algunas conferencias y convenciones con diseñadores en universidades y desde las universidades ya se le está dando vida a todo lo que tiene que ver con el control del riesgo. Diseñar estructuras, diseñar construcciones, con los sistemas de anclaje, con los puntos de anclaje, con los sistemas de acceso, para efectivamente no tener problemas después. Al final de cuentas, un sistema de acceso certificado simplemente es la respuesta, es una solución que se le da a la carencia de un sistema de ingeniería o de alguna falencia en la preparación como tal de la construcción. Entonces, desde el principio lo que tenemos que hacer es pensar en sistemas de ingeniería, sistemas constructivos pensados pues para los accesos como tal, sean estructuras metálicas o básicamente para mitigar o desaparecer el riesgo desde la primera instancia. Después de eso, ¿qué tenemos? Sistemas de acceso como tal. Los andamios en particular son una solución, las múltiples soluciones que se encuentran en el mercado. Y tenemos escaleras, andamios unipersonales, andamios multidireccionales, elevadores mecánicos, como soluciones que el ingeniero Humberto nos presentó, como ManLift, sistemas de columnas, montacargas, adaptados y diseñados pues para personas como tal. No todos los montacargas funcionan para eso. Y sistemas de andamios colgantes. Sistemas de acceso por cuerdas u otras soluciones en particular, soluciones particulares ya de ingeniería, puede ser el caso. Lo más importante, como todo, es entender que no todo es un andamio, no toda solución es un andamio, no toda solución más eficaz es un andamio, sino que hay múltiples sistemas de acceso como tal. Nos vamos a enfocar en andamios, pues porque en el mercado o en el uso y en la práctica es un elemento muy utilizado y donde se presentan las mayores falencias. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo siguiente. Después de que hemos encontrado que un sistema de ingeniería pues no fue aplicado, que no hay una solución en construcción, hemos detectado pues que necesitamos un sistema de acceso, la pregunta que nos deberemos hacer para escogerlo es básicamente hacernos las preguntas de las 5W. Dice en la regulación, el coordinador o los sistemas de acceso deben ser seleccionados de acuerdo con la necesidad específica de la actividad económica, la tarea de desarrollar y los peligros identificados por el coordinador de trabajo en alturas. Documental que nos permiten que el trabajo del coordinador de trabajo en alturas, el trabajo de la persona calificada se puedan desarrollar de manera eficaz. Seguimos. ¿Qué dice la norma? Dice que los peligros deben estar identificados por el coordinador de trabajo en alturas. Cuando hablamos de sistemas de acceso, normalmente se manejan 5 riesgos principales: caída de personas, accesos no seguros, caída de objetos, electrocución y colapso del andamio.
Hablar de esto podemos demorar días hablando de cada uno de los riesgos principales que están ahí, más otros que se pueden sumar ahorita, pues todo lo que tiene que ver con espacios confinados, lo que tiene que ver con trabajo en caliente, todo lo que tiene que ver con sistemas de soldeo, etcétera, etcétera. Hoy en particular nos vamos a centrar y enfocar en uno de esos riesgos. Uno que integra la sinergia entre lo que es el coordinador de trabajo en alturas y el papel de la persona calificada. Entonces, sabiendo que existen estos riesgos, caída de personas, accesos no seguros, caídas de objetos de electrocución y colapso del andamio, no son los únicos que existen y que cada uno debe ser tratado y que el coordinador de trabajo en alturas debe identificarlos, no solamente identificarlos, la norma define que el coordinador, antes llamado persona competente, tiene la capacidad de minimizar riesgo. Entonces, la competencia del coordinador debe ser muy alta. Si hablamos de secciones en andamios certificados de diferentes tipos, sea esta configuración Q-Block, esta marca en particular, o de cualquier, Ringlock o Q-Block o cualquier otro, si es un andamio de sistema, tenemos que en las secciones de tres tipos de secciones: sección de base, sección de acceso, secciones de plataforma de trabajo. Entonces, para la base, ¿qué cosas y qué factores el coordinador de trabajo en alturas debe tener en cuenta? Debe tener en cuenta básicamente cargas de diseño, el sistema de soporte sea compatible, se garantice la estabilidad. Sabemos que la norma tiene relaciones de base-altura, etcétera, que los coordinadores deben dominar y manejar. El coordinador de trabajos en alturas con la persona calificada. Reconocer las limitaciones, el alcance de cada uno desde su profesionalismo y trabajar de la mano. ¿Para qué? Para lograr soluciones y garantizar. En este caso, digamos que es el caso como más grave, el más complejo, donde la persona calificada tiene mayor relevancia en todo lo que tiene que ver con el colapso y la caída de los andamios. No podemos ser, como decían los ingenieros anteriormente, toderos. No podemos tomar responsabilidades sobre algo que en realidad desconocemos. Es un estado de esfuerzos que básicamente generan la falla catastrófica de ese componente. Entonces, aunque muchas veces nosotros tomemos decisiones de, no, que quite la diagonal, que no sé qué, definitivamente estas decisiones deben estar avaladas, consultadas con la persona calificada, dependiendo de lo que el fabricante para cada caso particular designe. Mucho se puede hablar de esto. Yo creo que el mensaje principal es que como coordinadores de trabajo en alturas debemos ser conscientes de las limitaciones y trabajar en concordancia con la persona calificada y entrenarnos. El entrenamiento es muy importante, no es lo único que hay. Y las personas y los coordinadores deberían ser personas competentes en cada uno de los sistemas de acceso que existen, en escaleras, en andamios, en manlift, etcétera, etcétera, porque ellos son los que regulan el riesgo. En la siguiente diapositiva que hacemos, ya, si eso era para una torre independiente, pues imagínense ya para cuando hacemos un sistema de puentes, para cuando hacemos muchas cosas. Esto seguramente lo trataremos en otros espacios que el ingeniero Carlos pues no lo permita. Y para todos, de verdad, muchas bendiciones y que sigamos creciendo en el conocimiento de cada uno de los roles que la 1409 pues, nos muestra. No sé, ingeniero Carlos, si tengo más tiempo. Bueno, no, excelente, ingeniero, excelente. Muchas gracias por haber sacado pues, del tiempo de su agenda. Es cierto que pues el tiempo de pandemia nos ha permitido como encontrar otros escenarios y en lugar de estar más lejos, pues en estos casos nos hemos acercado más. Muchas veces el coordinador de altura y algunos roles que son verificadores, que revisan y validan, pues han estado retirados, ¿no? A veces muy lejanos de esos compatriotas, de esos colegas como el ingeniero Nelson, que pues nosotros desde hace años venimos pues forjando una cultura del control eficaz y como promotores del eficaz control, especialmente en tareas de alto riesgo y críticas, pues hemos encontrado que esa brecha llegó el momento de cerrarla y no dejar solo al coordinador. El coordinador que nos escucha debe pues entender que pues en medio de las posibilidades, porque pues somos personas y profesionales similar que ustedes, pero pues apasionados por eso,
y hacemos un llamado para que arropemos a esos roles, no solo al coordinador de alturas, hay que el coordinador reconocer al ayudante de seguridad, porque si quiere que me reconozcan mi rol, pues reconozco el otro rol, que el ayudante de seguridad que está pasando, no lo vemos. Reconocer al rol que me puede ayudar en lo técnico, yo en medio de ese de liderazgo, poder de una manera respetuosa en mi empresa, empezar a apalancar eso, ¿no? También desde lo documental, porque si no hay un buen diseño documental, pues la parte de implementación por eso a veces se ve coja, ¿no? Porque esos programas de protección contra caídas se encuentran a veces muy genéricos, muy cortos también. Lo corto no significa y largo no significa calidad, sino que eso también da una muestra, porque si no personaliza un poco todas esas directivas en su programa, pues cómo hace para que eso sirva de inducción y que tenga procedimientos administrativos, procedimientos operativos, de acuerdo a su contexto, etcétera. Entonces, a la invitación, no están solos. Esto es una simple lección aprendida de lo que nos podemos enfrentar los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo y los coordinadores de alturas en algún momento. En una obra, más, esa foto no es de la obra acá, simplemente es para que se pongan en contexto, ¿sí? En una obra de acá de mi ciudad se encontraban realizando unos trabajos de fachada, ¿verdad? Y resulta y acontece que en la parte alta estaban entre el piso 6 y 7, y en la parte 10 habían 2 trabajadores que estaban pasando unos tablones. Anteriormente, que se establecía, que contrataban un profesional, un coordinador, y estaban realizando 2, 3 torres, y al pobre coordinador le tocaba bajar de una torre a la una, a la otra, y cada torre de 10 pisos. Entonces, obviamente, no se alcanzaban a dar ese abasto necesario para poder hacer todo lo que un profesional en seguridad y salud en el trabajo hoy le pide. Estaban pasando los tablones y desafortunadamente, ¿sí?, a uno de los trabajadores pasa un tablón por la fachada, se resbala, el tablón pega sobre la fachada principal de la pared donde estaban resanando, y el tablón pega en el malacate, y al pegar en el malacate se desnivela, ¿sí? Y quedan los 2 trabajadores que estaban en ese momento, gracias a Dios, suspendidos porque tenían una eslinga, ¿sí?, un conector hacia una línea de vida, y eso permitió que se salvase la vida, ¿sí? En ese momento no había una persona, el coordinador no se encontraba en esa situación, en esa parte del accidente. Ya le estoy comentando infidencias que pasaron ya después, cuando ya se hizo la investigación, ¿verdad? No había, y uno de los capataces tomó la decisión de poder bajar a las personas, ¿sí? No habían poleas para poder hacer la extracción hacia arriba, o sea que tenían que poder generar el desplazamiento vertical hacia la parte de abajo. ¿Y qué es lo que resulta? Resulta que no tenían el equipo necesario para poder hacerlo. Entonces cogen como los trabajadores habían quedado conscientes, desde la parte superior les envían una manila o una cuerda que era de fibra natural. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tuvieron que hacerlo en 2 tramos, porque resulta y acontece que cuando estaban bajando a las personas, había un borde cortante, ¿sí? La situación se hubiera podido salir de las manos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no había esa valoración de riesgo que tuvieron que realizar en ese momento para poder generar ese posible rescate. Tuvieron que bajarlos ellos, el rescate se demoró más o menos unos 20 minutos, a los 37 minutos llegaron entidades de socorro, ¿sí? Pero ya los tenían en la parte de abajo. ¿Y qué pasa? Con la cuerda que tuvieron, con una manila, como se la conoce acá, tuvieron que bajar haciendo entre ellos esfuerzos para que entre trabajadores pudieran bajarlo, con el riesgo de que en el borde cortante del filo del borde de placa, obviamente se estaba generando una fricción que estaba dañando esa manila, ¿ya? Los bajaron, gracias a Dios, las personas hoy en día pueden contar ese cuento, ¿verdad? Pero ahí va esta parte tan importante como es la función y cómo es a donde nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Si hubiera existido una correcta planeación en la actividad a realizar y se hubieran valorado correctamente los riesgos asociados a la actividad, de pronto esta situación
no se hubiera presentado, ¿sí? Pero adicional a esta parte, tenemos que tener en cuenta que en muchos de los aspectos industriales, en muchos de los aspectos de nuestra asesoría, de nuestro diario vivir en obra, hay ese concepto, esa parte es una parte que todavía está muy floja, muy densa, todavía muy suelta, ¿sí? Y es una parte que nosotros debemos fortalecer. La planeación, creo que concuerdo que va a ser muy importante de aquí en adelante, porque obviamente, lo que yo decía, el coordinador no quiere que se le presenten estas situaciones. Razón por la cual, y es lo que nosotros hemos venido liderando, ¿sí? Con un profesional muy apasionado por este tema, como el ingeniero Mauricio Chávez, es que señor técnico, señor tecnólogo, señor profesional, todos los que hacemos parte de este gremio, que somos parte importante del salvar vidas, del eficaz control, ¿sí? Tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir autoformándonos. Hace unos años, qué buena esa parte que tocó el ingeniero Carlos, los coordinadores estábamos muy sueltos y no teníamos la oportunidad que se presenta en este momento con la transformación digital, con abrir esos campos a personas calificadas que tenemos en este momento, en esos aliados estratégicos que tenemos en este momento, en cada uno de los departamentos de Colombia. Y es más, aparte, en la parte internacional, para que podamos seguir fortaleciendo esa cultura, fortaleciendo ese conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cuando pasa el accidente simplemente, no, es que no había un plan de rescate, no se encontraban los elementos necesarios para poder hacer el rescate, no tuvieron en cuenta el diámetro de la guaya, es que el malacate no le... Todas esas condiciones que después se plasman en una investigación de un accidente de trabajo. Andrés llegó, muy bien, tenemos ya 3 coordinadores, damos otra esperita. Andrew Lozano también llegó. Bienvenido, Andrew. Yo creo que nos vamos con esto. Nos vamos con estos coordinadores de alturas. Bienvenidos. Bueno, entonces, señores, el que estuvo atento, esto de coordinador necesita mucha disciplina, mucha concentración. Ya se ha dicho los 2 tópicos. Entonces, el que tomó nota y tiene los 2 tópicos, van 2 minutos aproximadamente cada uno, por favor. Autocontrol. Da su punto de vista en el 1 o en el 2. Y si de pronto no tuvo en cuenta eso, lo importante es que su intervención nos dé alguna anécdota, alguna reflexión, algún aporte, alguna advertencia como coordinadores a tener en cuenta en el día a día, o un punto de vista que sea muy respetuoso para todos, teniendo en cuenta que las realidades pues no son absolutas, cada uno tenemos una realidad. Entonces, empezamos por las damas, entonces tenemos a Vicky Delgado, ¿qué nos tiene preparado? Buenos días a todos, buenos días, profe, gracias por invitarme. Estos espacios pues son muy importantes en nuestro trabajo porque pues vemos diferentes puntos de vista. Yo muy juiciosa, le tengo respuesta a las 2 preguntas que nos hizo. ¿Cuál considera que es el mayor reto y oportunidad que aún debe enfrentar el rol del coordinador de alturas? Pues para mí el mayor reto es empoderar a los empleados para que trabajen en espacios de trabajo seguros, de acuerdo con el programa pues de protección contra caídas que tengan las empresas. De esta forma, los empleados se protegen su familia e impulsan también pues en la productividad y en el sentido de la seguridad pues de las compañías. Esa es mi respuesta con respecto a la primera pregunta. O sea, empoderar, yo creo que esa es una palabra que en este momento todos tenemos que como liderar, porque si nos empoderamos vamos a sacar adelante pues los mayores retos que estamos enfrentándonos. Y la segunda, ¿qué dificultad o obstáculo considera que se ha presentado pues al trabajar en coordinación de alturas? Pues la principal pues es muchas veces lo que han hablado casi todos los expositores, y es la falta a veces de los dueños de empresa o sea, predican pero no aplican. Entonces ellos piensan que porque uno es el coordinador de alturas, entonces tiene la varita mágica para resolver todos los inconvenientes. Yo creo que los dueños de empresa o los gerentes o directores de obra deberían fortalecer confianza y liderazgo a sus empleados, transmitirle pues a través del ejemplo. Me parece que esas son las 2
las respuestas pues a las preguntas que usted nos había hecho, ¿no? Muy bien, muy bien, Vicky. Listo, vea, hay una demostración. Tenemos que ser juiciosos con las instrucciones, así como le decimos a los trabajadores que sean atentos a los procedimientos, las instrucciones dadas. Entonces, hay una demostración. No quiere decir que es mejor que sea variable, y seguimos ahorita con uno de los coordinadores que subió a sala. Sigamos con Andrés Criollo, bienvenido. ¿De qué región nos acompaña Vicky? ¿En dónde está ahorita? ¿En Italia? Yo estoy en Bogotá. Muy bien. Yo estoy en Bogotá, muy juiciosa, trabajando desde casa, apoyando varias empresas con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. A usted, Vicky, profe, por invitarnos. Nos sigue acompañando ahí para escuchar a nuestro compañero señor Andrés Criollo. Una recomendación a los otros colegas que están en la sala, que se retiren un poquito de la cámara y que de pronto pues ya concentrarse en la actividad, porque mueven mucho la cámara y lo están viendo. Entonces, por favor, para que estemos atentos a las otras intervenciones. Muy bienvenido, Andrés Criollo, según veo aquí que me reporta el máster. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Como dijo, pues mi nombre es Andrés Criollo, yo soy de la ciudad de Pasto, muy al sur de Colombia. Agradecido pues con este tipo de formación que ustedes han tenido en cuenta, como es el primer encuentro de coordinadores de altura de la organización CAIRA. Felicitarlos por todo este trabajo que han hecho, muy pertinente para este tema de la pandemia, del aislamiento y el tema del COVID-19. Pues a mí me parece que el aporte que yo podría dar al trabajo de coordinadores de alturas de 40 horas, de 20 horas, y llevamos a nuestros trabajadores a una pista de entrenamiento con todas las condiciones técnicas y de seguridad para poder hacer la labor. Pero cuando salen, se exponen en el caso mío, hago todos los temas de formación también en trabajo de arbolado. Y en este momento tenemos una falencia grandísima para nuestros colaboradores que están trepados en árboles 12, 15, 20 metros de altura, como nos hemos encontrado, hacer esos temas de formación. Muchas veces el mismo trabajador te dice, oye, ven, entrenador, tú nos traes a un andamio, subimos a unos andamios certificados, a unos postes, hacemos trabajo con pretal, pero hombre, mi condición de trabajo es totalmente diferente cuando deben realizar procedimientos que muchas veces en los centros de entrenamiento no se ven, ni se realizan. Líderes, les hablo más sobre el tema de rescate. Lo primero que deben notificar pues dentro de sus procesos como coordinadores es pues el apoyo de seguridad y salud en el trabajo, y que ustedes notifiquen la parte legal en el tema. Resolución 1409, artículo 24, es obligación de la empresa implementar un plan de emergencias de acuerdo a los riesgos inherentes al cual están expuestos. ¿Sí? Eso es lo primero. Y también las responsabilidades de cada coordinación, de cada coordinador, su responsabilidad, ¿sí? Como resolución 3368, que es qué responsabilidad tiene el coordinador. Referente al tema de plan de rescate, pues deben de planificar sobre todo el documento y los equipos que van a implementar para el rescate. Les dejo dos ejemplos de temas de rescate. Primero, la planificación, la normatividad que debe tener, los responsables dentro de ese documento debe tener, las medidas de prevención deben notificarlas, las medidas de protección que utilizan dentro de ese rescate. Ejemplo, si ustedes tienen varias actividades, necesitamos hacer rescate para torres, entonces evidenciar qué altura tiene la torre de 120 metros, entonces debo notificar qué equipo voy a utilizar. Decía, las actividades se deben hacer de esta forma, con los equipos que se requieren, hay que pedir manlift, hay que pedir camión canasta, hay que pedir lo que sea, y ellos se oponían por el tema de costos generalmente, que es lo que más se habla. Entonces, uno es eso, entonces hay que convencerse y convencer a la parte administrativa de cómo lograr uno hacer el trabajo. Entonces eso le va a dar a usted, dar liderazgo y le va a dar credibilidad. Ahora, ¿qué sugerencias para mis coordinadores de trabajo en alturas? Uno. Bueno, se le cayó la señal a nuestro compañero Andrés. Bueno, mientras de pronto lo recuperamos, porque está muy interesante, igual que todos como coordinadores de alturas aportando.